Se encuentra allí en la sala el magíster Luis Alberto Andrade Polanco, quien nos compartirá sobre el tema de aspectos legales y financieros en proyectos públicos. Él es máster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja. También es subdirector general del CERCOP, asimismo como docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en la especialización superior en contratación pública. Damos la más cordial bienvenida al magíster Luis Alberto Polanco por estar aquí con nosotros en este momento. Lo estamos ya nombrando como coanfitrión para que podamos escuchar la charla que nos tiene preparada para el día de hoy. Doctor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. En estos momentos dejamos de compartir pantalla para que sea usted quien inicie la presentación del día de hoy que nos tiene. Adelante. Bueno, gracias por la gentil invitación, estimado Byron. Gracias a todos y vamos a conocernos en esta horita que tenemos para conversar juntos. Vamos a trabajar un tema que es bastante complejo en contratación pública, que es la obligación legal que tienen las entidades contratantes de planificar. ¿Por qué? Porque a partir de ello nacen dos cosas o dos temas muy importantes que tomar en cuenta. Uno, evidentemente, la la responsabilidad que tienen las entidades contratantes frente a los contratistas en la ejecución de procesos o de contratos públicos. Y segundo, los potenciales caminos que tienen los contratistas para de alguna manera, ¿no es cierto?, ver cómo solventar ciertos temas durante la ejecución contractual. Pero vamos a iniciar, ya que esta es la parte legal, y como todos ustedes saben, soy abogado en un evento diseñado para arquitectos. Hemos trabajado una serie de diapositivas que evidentemente van a recoger el marco legal, que van a ser explicados de la manera más sencilla para que todos nosotros podamos comprender y trabajar en mérito de la contratación estatal. ¿Sí? Vamos a, vamos a iniciar con la presentación, por favor. A esta presentación le hemos denominado obligación de planificación. ¿Por qué? La contratación pública, bueno, la contratación pública nace con los estados mismos, ¿cierto? Desde que los estados Doctor, nacen, disculpe, le interrumpo. No se está compartiendo en pantalla completa. Estamos viendo la pantalla de edición. Discúlpeme. Deme un segundito, por favor. A mí, ahí está bien, ¿no? No, todavía estamos viendo la pantalla de edición. Bueno, No sé si dame 30, podríamos volver a compartir pantalla desde los comandos de Zoom, por favor. con todo gusto. Vamos a ver. ¿Me avisan, por favor? Si me sale Perfecto. Perfecto, estamos bien ahí. ¿Sí? Bueno, volvemos a retomar esto, ¿no? La contratación pública nacen con los estados mismos. ¿Por qué? Desde el albor de los estados en general se dan cuenta que necesitan de manera urgente la adquisición de bienes, obras y servicios para cumplir sus fines. En mérito de ello, en el Estado ecuatoriano han pasado una serie de cuerpos normativos hasta llegar al 4 de agosto del 2008, donde nace la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que genera un nuevo entorno jurídico en mérito de la contratación estatal, vinculado ¿con qué? Con los derechos contenidos en la Constitución de la República. En mérito de ello, se establece justamente este nuevo marco de normativo que lo que intenta de alguna manera es simplificar los procesos, intenta de alguna manera transparentar los procesos a través de herramientas tecnológicas, como tenemos ahora el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado, o SOCE, y adicional a ello, una serie de relaciones entre las entidades contratantes y el contratista de manera electrónica que permite acceder a contratos públicos. Recordemos, ¿no es cierto?, que para el año 2008 y años siguientes, incluso me parece que hasta el año 2017, el Ecuador era uno de los países referentes en materia de contratación electrónica. Es decir, la mayoría de nuestras actividades se relacionaban en el portal de compras públicas, a diferencia de los países vecinos. Por ejemplo, en los países vecinos había un portal de compras, ¿no es cierto? Estoy hablando hasta el 2017. Había este portal de compras, pero el ciclo transaccional no se le ejecutaba ahí, sino era una herramienta que de alguna manera servía o funcionaba para, eh, una vez haya surgido el ciclo transaccional, hacer pública esta información. En Ecuador no. En Ecuador, a partir del 4 de agosto del 2008 y del año 2009, con el lanzamiento del reglamento y las herramientas informáticas, la contratación o la relación contratista-contratante se vuelve electrónica.
Adicional a ello, también considerar, ¿no es cierto?, que la contratación pública, y entiendo que a ustedes les ha pasado lo mismo o les va a pasar lo mismo, se ve como un trámite complejo, un trámite engorroso, un trámite que de alguna manera no nos anima a contratar, a participar con el Estado. Súmale el problema que tenemos ahorita de pagos a los proveedores. Sin embargo, de ello yo creo que la contratación pública, y esto lo vengo trabajando desde hace varios años ya, y ahora en la Universidad Andina Simón Bolívar, la contratación pública tiene que dejar de verse como un trámite. La contratación pública es una herramienta, ¿no es cierto? Es una herramienta de política pública que permite al Estado alcanzar sus fines. Y en mérito de este intento, ¿no es cierto?, del Estado alcanzar sus fines, el Estado mismo tiene una obligación primordial que es la obligación de planificación. Esta obligación que está contenida en cuerpos normativos y que de alguna manera busca que el Estado ponga al ciudadano en el centro, que justamente esos bienes, obras o servicios sirvan para ellos, para los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, como les decía, y es lo que vengo trabajando desde hace varios años ya y vengo trayendo la idea como bandera de lucha, la contratación pública debe verse como una estrategia, no como un simple trámite. Asimismo, los proveedores, ¿no es cierto?, que ese es el caso en el que nos encontramos, los proveedores deben ver, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos de planificación que buscaron las instituciones públicas para alcanzar sus fines. Si es que, de alguna manera, los procesos de contratación pública no llegan a alcanzar los fines institucionales, puede traer problemas y, sobre todo, evidentemente, observaciones por parte de los organismos de control. Ahora vamos a entender un poco lo que es esta obligación de planificación. Entendamos primero que el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, está regido por una serie de cuerpos normativos. Y así tenemos una pirámide clásica, ¿no es cierto? Una pirámide creada por Hans Kelsen en donde se determina de alguna manera cuál es la jerarquía normativa. Para entender esto, ¿no es cierto? Vamos a ver en la punta de la pirámide los cuerpos normativos predominantes y en la base de la pirámide, ¿no es cierto?, los cuerpos normativos que de alguna manera sí, se rigen, se superponen, más bien dicho, no, se suponen hacia los cuerpos normativos de arriba. Es así que en el Estado ecuatoriano, el primer cuerpo normativo que rige el accionar de la administración pública es la Constitución de la República. En la Constitución se establecen una serie de obligaciones para las entidades públicas, asimismo, una serie de derechos para los administrados, en este caso proveedores del Estado, que pueden acudir incluso en materia constitucional para hacer valer sus derechos. Lastimosamente, y como ustedes habrán visto, más allá de la consulta, que veremos los resultados, a dónde nos lleva, a ver si creamos las judicaturas especializadas en materia constitucional, pero de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el Estado ecuatoriano, muchos de los jueces primigenios, los que están atendiendo las causas constitucionales, no conocen de contratación pública. ¿Sí? Y no conocen de cómo enmarcar justamente derechos constitucionales en la ejecución de contratos públicos. De ahí, más abajo, tenemos los tratados y convenios internacionales. Hay tratados que se aplican diametralmente en la contratación pública, por ejemplo, el acuerdo multipartes con la Unión Europea, el EFTA y sí algunos acuerdos que incluyen en sus capítulos de acuerdo reglas específicas para procesos de contratación pública, en el que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, le obliga al Estado ecuatoriano a partir de cierto monto a que los proveedores europeos puedan participar como si fueran locales. Ahí entramos a las famosas leyes orgánicas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente, que es la que les venía diciendo, que nace el 4 de agosto del 2008, y que está en un proceso de reforma. Hace pocos días fuimos invitados a la Asamblea justamente a dar nuestras apreciaciones sobre esta reforma. Es una ley que fue bastante buena en su momento, es una ley que tiene postulados muy interesantes, pero que debido a la dinámica de las sociedades tiene que ser actualizada. Sin embargo, de ello, los principios en contratación pública son inalterables. ¿Sí? Se puede incorporar además principios que vamos a verlos, pero son inalterables. Lo que sí hay que cambiar o hay que reducir un poco es la tramitología en contratación pública. De ahí tenemos las leyes ordinarias, las normas o decretos, normas regionales y ordenanzas distritales, y de ahí vienen los decretos y reglamentos. Justamente en este escaño está el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Reglamento que fue publicado el 20 de agosto del 2022 y que recién acaba de recibir una actualización bastante importante. Mucha de ella no estoy de acuerdo, sin embargo, hay temas interesantes que sí contribuyen a la operatividad de contratación pública.
Más abajo de ello tenemos ordenanzas, acuerdos y resoluciones, que es donde se encontraba lo que conocíamos antes como codificación de resoluciones y ahora normativa secundaria. Recordemos que a partir de la expedición del reglamento, el CERCOP tenía la obligación de racionalizar y armonizar justamente lo que se llamaba codificación de resoluciones, ¿no es cierto?, al reglamento. Y es ahí donde nace la normativa secundaria. Normativa secundaria que aún creo que le falta bastante trabajo y que adicional a ello, con la emisión de las reformas recientes al reglamento, ¿no es cierto?, requiere de alguna manera nuevamente esta armonización. ¿Para qué? Para poder operativizar y aterrizar muchos de los postulados que contiene el reglamento. Adicional a ello, hace pocos días también se incorporó en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el procedimiento de ingeniería, procura y construcción, que lo vamos a tratar un poquito más de detalle más adelante, que también requiere para operativizar, aparte de las reformas reglamentarias que ya han sido incorporadas, sí requiere que a nivel de resolución también se incorpore ciertos postulados que permitan operativizar de una manera adecuada a las entidades públicas los procesos de contratación pública. Y por último tenemos demás actos y decisiones de poderes públicos. Por ejemplo, en esta última fila que está en morado tenemos los famosos actos administrativos. ¿Cuál es el principal acto administrativo de los que normalmente sufren los contratistas en la ejecución de procesos de contratación, de contratos públicos, perdón? Las famosas multas, por ejemplo, ¿no? Que tienen la obligación de seguir un debido proceso y que yo como contratista del Estado tengo el derecho a defenderme. Y que además, si estas multas no siguieron el debido proceso, potencialmente pueden ser ilegales. Y yo, a través de los mecanismos que me otorga la ley, ¿no es cierto?, incluso un recurso de apelación, o después, incluso un recurso extraordinario de revisión, pedirle a la entidad que revise una decisión que potencialmente es arbitraria por no encontrarse en el marco legal establecido. Una recomendación también para, por ejemplo, ustedes como proveedores del Estado, para entender un poco más a profundidad lo que es justamente los derechos que ustedes tienen para prórrogas, suspensiones y multas, de revisar los artículos del 290 al 293 del reglamento. Ahí están los procedimientos claramente establecidos. ¿Para qué? Para el otorgamiento de estas prórrogas, para que la entidad pueda resolver suspensiones y adicional a ello para que efectivamente usted pueda pelear una multa, pueda discutirle a la entidad contratante la aplicación de una multa por considerarse ilegal o no haber seguido el debido proceso. Bueno, como les había dicho, ¿no es cierto?, desde la Constitución de la República ya se establecen ciertas obligaciones en materia de contratación estatal. En mérito de ello tenemos el famoso artículo 226 de la Constitución que va de la mano con el artículo 82 y que es un poco el principio de seguridad jurídica. Y en resumidas cuentas nos dice que los funcionarios públicos pueden hacer solo lo que esté escrito. Sí, este es a veces justamente la parte en donde no nos entendemos entre los contratistas y el Estado. Porque los contratistas, el administrado, el que no trabaja en el Estado, ¿no es cierto?, puede hacer todo lo que no está prohibido. El funcionario público, el servidor público, la persona que está ejerciendo este cargo, ¿no es cierto?, en una entidad contratante, tiene la obligación de cumplir a rajatabla lo que dice la normativa. Y ahí entra una discusión que todavía la tenemos en los cursos de contratación pública que damos, que es, señores, pero ¿qué pasa en lo que no está arreglado? ¿Qué pasa en lo que no está claramente establecido? ¿El funcionario o el servidor público puede interpretar la ley? Sí puede. De acuerdo para la aplicación justamente de la ley, ¿no? No es un ejercicio de emitir un informe interpretativo, no, en absoluto. Lo que es efectivamente interpretar la normativa para la ejecución de contratos públicos, siempre y cuando esto esté encaminado a proteger derechos y el recurso público. Y sumémoslo a algo bastante importante, que es esta interpretación debe ser motivada. Sí, vamos a hablar también esto de la motivación, porque a veces esto de la motivación en el sector público se lo trabaja todos los días, pero en el sector privado no. De hecho, y para volver y retomar un poco que les decía, para poder pelear sus derechos, el artículo 290 al 293 establece la obligación de los proveedores del Estado, que cuando requieren sus peticiones para pelear una multa, para solicitar una prórroga, esta debe ser motivada. Y la motivación no es más que esta vinculación razonable entre los hechos y el derecho. Esto suena chino, pero para poder tratar de traducirlo de una manera sencilla, recordamos todos en el colegio, en la escuela, cuando nos enseñaban el famoso diagrama de Venn, ¿cierto? En donde tenía dos círculos y había una parte común entre los dos círculos.
Yo esto en las clases de derecho, cuando tratamos derecho administrativo puro, lo tratamos, el círculo de la izquierda, ¿no es cierto?, es el mundo de los hechos, y el círculo de la derecha es el mundo del derecho. Y toda esta parte que es común entre los dos círculos, en este diagrama de Venn imaginario, porque no tenemos una pizarra para poder trabajarlo, sí, esta parte común entre los dos círculos es la motivación. Es decir, que todo el accionar público, que todas las decisiones, ¿sí?, que tomen las instituciones públicas, los servidores o funcionarios públicos, deben estar enmarcados en algún artículo. Debe existir alguno o algunos artículos que permitan justamente a las instituciones públicas, a los servidores públicos, tomar decisiones. Más allá de ello, el artículo 227 de la Constitución nos habla de la administración pública en general. Y obviamente la contratación pública es parte de la administración pública y nos dice que la administración pública constituye un servicio a la colectividad. Y qué difícil es a veces hacer entender a muchos funcionarios y servidores públicos que lo que hacen es servir a la ciudadanía. ¿Sí? Este servicio se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, importantísimo en materia de contratación pública. La planificación es una de las partes más importantes de la contratación estatal, transparencia y evaluación. Ya el artículo 288 nos habla específicamente de la actividad de la contratación pública y nos habla en general, las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. ¿Qué es esto de la responsabilidad ambiental y social? No sé si están familiarizados con un término que es compras públicas o contratación pública sostenible. Es algo que se viene trabajando en Europa desde el año 2014, a partir de la emisión de las directivas 23 y 24 de la Unión Europea, y que a Latinoamérica, Sudamérica nos ha llegado un poco tarde, ¿cierto? Y que nos obliga a que las contrataciones estatales tienen que cumplir propósitos más allá de adquirir solo bienes, obras o servicios. Es decir, se busca a partir de este postulado constitucional y de las reformas hechas, ya sea en la expedición del reglamento del 20 de agosto del 2022, que esto precisamente, que las contrataciones públicas cumplan con propósitos de cuidar el ambiente, cumplan con propósitos de incluir a personas de la tercera edad, a personas con discapacidad, a mujeres en los procesos de contratación pública. ¿Sí? Adicional a ello, este mismo artículo ya nos invita, nos ah, no nos invita realmente, nos obliga a priorizar los bienes o servicios de la economía popular y solidaria, o de micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Es decir, buscar que justamente las personas, las empresas, las asociaciones que no han tenido la posibilidad de acceder a contratos públicos a partir de esta disposición constitucional y de los cuerpos normativos hacia abajo, ley, reglamento y normativa secundaria, ahora establezcan postulados que prioricen la contratación en estos sectores para justamente democratizar el recurso público. ¿Qué es esto, democratizar el recurso público? Es que todos los proveedores, todas las personas, por más que sea una micro unidad productiva, de alguna manera puedan acceder a venderle al Estado, a recibir parte de este recurso público. ¿Sí? Adicional a ello, recordemos, ¿no es cierto?, que las instituciones públicas tienen la obligación de planificar, como habíamos visto antes. Sí, tienen la obligación de planificar porque el recurso público es de escaso. Las entidades públicas no tienen todo el recurso que pueda cubrir las necesidades que tienen. Si ustedes se fijan y se sientan con cualquier entidad pública, ellos les pueden explicar y les pueden decir que para este año tienen X valor y esto les alcanza para cubrir esto nada más. Que muchas de las obligaciones, muchas de los planes de gobierno, de los planes de campaña, los gobiernos autónomos centralizados, por ejemplo, de los planes de los alcaldes, ¿no es cierto? Sí, no se pueden cumplir en este periodo de tiempo porque el presupuesto no les alcanza. ¿Sí? Más allá de ello, tenemos que partir, ¿no es cierto?, ya aterrizando ya en materia normativa pura y dura en contratación pública, de lo más importante, que muchas veces yo he visto que en las clases no se le da la importancia necesaria, pero esto es lo más importante de la contratación pública, y son los principios rectores de la contratación. ¿Por qué? Porque en mérito de estos principios y de los postulados constitucionales que acabamos de ver, se rige toda la contratación pública. Toda la contratación pública debe cumplir esto. ¿Sí?
Si no cumple esto, yo incluso puedo incorporar, meter reclamos frente al organismo rector por violación a los principios en contratación. Y así tenemos los principios, que el primero que tenemos es el de legalidad, que está conceptualizado, ya lo vimos en el 226 de la Constitución, y que nos decía que los servidores públicos tienen la obligación de hacer lo que está escrito. ¿Sí? De ahí tenemos el principio de trato justo. ¿Qué es el trato justo? Este se le confunde muchas veces con la igualdad, y es los, los proveedores del Estado, ¿sí? Tienen que ser tratados en derecho frente al Estado. La ley se presume de justa. Por lo tanto, los proveedores tienen que ser tratados en derecho frente al Estado. Si mi oferta cumple con los parámetros establecidos por la entidad contratante, tengo el derecho a ser calificado como oferta. Y posiblemente, si ofrezco el mejor costo para la entidad contratante, tengo el derecho de ser adjudicado y consecuentemente el derecho de suscribir un contrato público. ¿En qué condiciones? En las condiciones que yo oferté, de acuerdo a las características establecidas por la entidad contratante. Adicional a ello, tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad, que es básicamente todos los proveedores tienen igual participación, tienen que ser tratados de igualdad de condiciones, no puede haber discriminaciones arbitrarias a los proveedores. No pueden haber discriminaciones arbitrarias a los proveedores. Todos somos iguales ante la ley y todos los proveedores somos iguales en materia de contratación pública. Siempre y cuando cumplamos, ¿no es cierto?, con, lo, con los parámetros establecidos por la entidad contratante. Y tenemos el principio de calidad. ¿Cómo accede el Estado a calidad? ¿Cómo busca el Estado, las entidades contratantes, las instituciones públicas? ¿Cómo llegan a obtener calidad? A través de las especificaciones técnicas y términos de referencia que establecen o determinan para cada uno de los procesos de contratación. Es decir, a través de esta planificación institucional que hacen con la emisión de estos términos de referencia de especificaciones técnicas, las instituciones buscan acceder a la calidad. ¿Y qué es esto la calidad? Que satisfagan sus necesidades. La calidad en el Estado se traduce a una satisfacción de necesidades. ¿Sí? Vigencia tecnológica, esto sobre todo es para bienes, básicamente que los bienes tienen que ser vigentes en el tiempo, es decir, de alguna manera debemos incorporar, ¿no es cierto?, que durante la vida útil del bien, o al menos durante la garantía técnica, los espacios para mantenimientos correctivos y preventivos que me permitan justamente que este bien se mantenga operativo, al menos mientras viva la garantía técnica según la última reforma al reglamento. ¿Sí? De ahí se nos han caído el resto de principios, ¿no? De vigencia, legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad. El principio de oportunidad es que las entidades contratantes deben ser oportunas. Las entidades contratantes deben planificar de una manera adecuada. ¿Para qué? Para precisamente contratar los bienes, los servicios en la oportunidad que requieren, ¿sí? Tenemos el principio también de concurrencia, es decir, los procesos de contratación pública deben buscar la mayor cantidad de proveedores. No se admite, no se permite el establecer condiciones que restringe el mercado, que de alguna manera limite la participación de proveedores de procesos de contratación pública. Transparencia, uno de los principios que muchas veces se confunde, y hasta lo vemos en los medios, la transparencia se confunde con honestidad, y no es honestidad. La transparencia, ¿no es cierto? La transparencia no es más que ustedes puedan ver lo que hace el Estado. Es decir, que todas las actuaciones estatales tengan alguna herramienta que permita conocer lo que hace justamente el Estado. Y eso va de la mano con otro principio que es el de publicidad, que efectivamente es que existe este espacio para poder. ¿Sí? Estos principios rectores son lo que rigen toda la administración pública y en particular, perdón, la contratación pública. Es decir, todos los procesos de contratación pública deben cumplir con ello. Si no cumplen con ello, sí, yo puedo incluso presentar un reclamo frente al Servicio Nacional de Contratación Pública. ¿Por qué? Porque como ven, estos principios protegen derechos. Protegen el derecho de los proveedores a ser tratados en igualdad de condiciones. Protegen el derecho de los proveedores a ser tratados en derecho con el trato justo. Protegen el derecho de los proveedores a conocer qué hacen las instituciones públicas a través de la transparencia y publicidad. ¿Sí? Entonces, estos principios cobijan todos los cuerpos normativos en materia de contratación estatal.
Y de ahí vamos a entrar ya puramente a las obligaciones institucionales, las obligaciones de las entidades contratantes a planificar adecuadamente su compra y las potenciales afectaciones que se dan en el caso que esto no sea adecuado. Y así tenemos, ¿no es cierto?, que en el reglamento se establece la obligación de las entidades contratantes para planificar y da ciertas reglas, por ejemplo, que las contrataciones sean solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. ¿Por qué? Porque en el Estado no son bodegas, el Estado tiene que comprar cuando lo necesita, pero evidentemente tiene que saber el Estado también que el proceso de contratación pública dura un tiempo. Y mientras dure este tiempo, este ciclo transaccional, pueden pasar muchas cosas. Por eso es esta obligación de planificación. Y nos habla justamente de la anticipación suficiente para que no entren apuros, para que efectivamente por una mala planificación institucional o por no haber contratado con la anticipación suficiente, personas se queden sin recibir servicios públicos. Adicionalmente a ello, ¿no es cierto? Las instituciones públicas deben planificar sus contrataciones analizando el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente toma el trámite. Esto de la conveniencia financiera, tomando en cuenta un poco lo que traíamos a proyectos públicos, a proyectos públicos en materia jurídica y en materia financiera es lo más complejo o una de las partes más complejas de las entidades contratantes. ¿Por qué? Lo que estamos viviendo ahora es que las municipalidades, sobre todo, y ciertas instituciones públicas no reciben los desembolsos de una manera adecuada, en el tiempo que debieron recibir, en la cantidad que debieron recibir. Y esto nos rompe esta conveniencia financiera. ¿Para qué? Para el Estado y para el proveedor. Porque si el proveedor suscribe un contrato público, tiene el derecho a cobrar, ¿sí? Entonces, en mérito de ello, el, el reglamento sí obliga a esto a las entidades contratantes. Además, toda compra que se efectúe debe limitarse ¿a qué? A las competencias institucionales. Por ejemplo, un gobierno autónomo descentralizado no puede comprar un cohete espacial. ¿Por qué? Porque no es su competencia. Las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, está claramente establecido en lo que es el cotado, y de alguna manera ahí están reglados cuáles son las competencias de cada uno. Además de las competencias, ¿no es cierto? De alguna manera que también la Constitución obliga a estos gobiernos autónomos descentralizados. Igual el Estado. El Estado también, ¿no es cierto? Las instituciones de la función ejecutiva también tienen la obligación de solo poder adquirir los bienes o servicios que les faculta la ley. Las competencias a las instituciones públicas están en la ley. Sí, en los cuerpos legales que rigen a cada una de las instituciones públicas de acuerdo a su tipo. Sí, importante. ¿Qué no puede ser planificado? Evidentemente las emergencias. Las emergencias no pueden ser planificadas. Y en mérito de que no pueden ser planificadas, ¿no es cierto? Yo no puedo establecer un plan, un espacio temporal para las contrataciones. Sí, sino más bien yo tengo que atender situaciones que me obligan a salirme de la planificación institucional para precautelar bienes superiores del Estado. Sí, por ejemplo, nosotros lo vivimos y fue muy fuerte, creo que para todos, lo de la época de COVID, en donde el Estado volcó sus recursos ¿a qué? A darnos vacunas, a buscar mascarillas, en ciertas partes a dar alimentos, ¿sí? Porque evidentemente la afectación fue dramática y no solo en el Ecuador, esto fue a nivel mundial. Entonces, evidentemente esto no puede ser planificado, pero sí, de alguna manera, sí tiene una obligación el Estado de atender de manera inmediata y por lo tanto se establece un régimen de emergencia que les permite a las entidades públicas justamente contratar de manera directa y sin planificación para poder atender estas necesidades urgentes, ¿no? Emergentes, perdón. ¿Sí? Ahora vamos, en mérito de esta planificación que hacen las instituciones públicas, en el artículo 43 del mismo reglamento, se establece, ¿no es cierto?, cómo debe ir esta planificación. Y esta planificación es una herramienta muy importante para los proveedores. ¿Por qué? Porque de alguna manera, con esta planificación, los proveedores pueden entender qué necesitan las entidades contratantes en este año. Y además ir planificando sus ventas. ¿Sí? Entonces, yo sí les recomiendo y les invito a ustedes que van a incursionar o están incursionando en los procesos de contratación pública como proveedores del Estado, a que tomen
se tomen el tiempo suficiente para analizar las planificaciones de las entidades contratantes, que de alguna manera les van a permitir a ustedes justamente planificar qué le pueden vender al Estado. ¿Qué debe estar en esta planificación? Importante, las contrataciones que se realizan en el ejercicio fiscal, la descripción detallada de los objetos de contratación, ¿no es cierto? Que esto tiene que guardar una relación con el CPC o el código clasificador de producto que tienen los proveedores y que las entidades contratantes utilizan para seleccionar cada uno de los tipos de contratación. Además, con esto, los proveedores pueden identificar qué bienes, obras o servicios van a contratar las entidades públicas. El presupuesto estimado o estimativo de los bienes, servicios u obras a contratarse y el cronograma de implementación en la planificación. Este plan anual de contratación está dividido por cuatrimestres. Estos cuatrimestres, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar en los planes anual de contratación justamente qué procesos de contratación se van a ejecutar en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre y en el tercer cuatrimestre, de acuerdo a la planificación de las entidades contratantes. Importante, las entidades contratantes para poder modificar esta planificación, ahora, esto es bastante nuevo, este es desde la expedición del año 2022 en el reglamento, ahora deben justificar estas modificaciones a la planificación, ¿no es cierto?, de una manera técnica y económica. Es decir, entendemos, y más bien dicho, desde los postulados expresos en este reglamento, la planificación se convierte en algo mucho más fuerte e importante. ¿Por qué? Porque antes las entidades contratantes, y hasta ahora lo vemos muchas veces, no hacen una planificación adecuada y al no hacer una planificación adecuada, lo que hacían es subir N procesos, ¿sí? Con el fin de cumplir el requisito de publicar este plan. Ahora con este artículo 43 tienen la obligación de planificar de una mejor manera, porque las reformas tienen que ser justificadas de una manera técnica y económica. Antes no había esta obligación. Recordemos que, por ejemplo, de una manera técnica puede ser que efectivamente se dan cuenta en los análisis que una obra que inicialmente planificaron en el norte de un cantón, se dan cuenta que no pueden hacerla en el norte por A, B y Z circunstancias de orden técnico, o en el tema económico, puede ser que efectivamente se subió el techo presupuestario o se bajó el techo presupuestario de la institución, es decir, se bajó la cantidad de dinero que iba a tener la entidad contratante para utilizar este año. Por eso puede hacer reformas las instituciones públicas. Adicional a ello, las instituciones públicas tienen la obligación, ¿no es cierto?, dentro de esta órbita de planificación, a determinar efectivamente lo que quieren. Y además, algo que les invito, ¿sí? Muchas veces vemos que cuando voy a presentar una oferta, me restringo a solo revisar el análisis de precios unitarios, solo los pliegos de contratación. Yo a los proveedores con los que trabajamos, evidentemente, lo que hacemos es un ejercicio de que tenemos que revisar del génesis al apocalipsis del proceso publicado. Y el génesis es justamente este informe de necesidad o la determinación de la necesidad de la entidad. ¿Por qué? Porque a partir de ello yo puedo entender qué es lo que quería la institución pública. Una de las grandes falencias de las instituciones públicas es de su planificación. Y, y en mérito y parte de la planificación son los estudios, especificaciones técnicas y términos de referencia. Entonces, si es que yo, como proveedor del Estado, hago una revisión adecuada de todo el proceso incluido en la determinación de la necesidad, de alguna manera voy a entender qué quería la institución pública e incluso dentro del ciclo precontractual, en la etapa de preguntas y respuestas, hacer preguntas necesarias que me permitan incluso alertarle a la entidad contratante de un potencial error, de que ese análisis de precios unitarios que establecieron esos planos, esos diseños, ¿sí?, no corresponden a la necesidad institucional definida. E incluso levantar estas alertas para que después yo mismo como contratista no tenga problemas en la ejecución contractual. Este es el famoso artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y recuerdo cuando empecé dando capacitación allá por el año 2015, yo decía, este es el artículo más importante de la contratación pública. Es el artículo más importante de la contratación pública porque aquí se resume toda la planificación institucional. Y además, dilectos participantes en este evento
Este artículo nos, nos, nos permite incluso pelear errores en estudios por parte de las entidades contratantes, ya sea dentro de la misma entidad, es decir, en sede administrativa e incluso en sede judicial. ¿Por qué? Porque aquí tienen una obligación enorme las entidades contratantes respecto a su planificación de compra. Y que nos dice de manera textual para que esté absolutamente claro, y dice que antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de contratación, la entidad contratante deberá contar con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas debidamente aprobadas por las instancias correspondientes vinculadas a su planificación. Es decir, este artículo, ¿sí? Este artículo es muy importante porque es una obligación enorme a las entidades contratantes de que su planificación debió ser adecuada para que el contratista pueda cumplir con este contrato público. Estaba oyendo el final de la exposición del caballero anterior y dos temas que me parecieron súper importantes a tratar y decían, muchas veces los contratistas o los proveedores presentamos ofertas con el fin de ganarnos un contrato público y nos damos cuenta que en el camino que no alcanzamos a cumplir en el plazo establecido. También muchas veces la entidad contratante hizo muy mal sus estudios y estableció tiempos muy cortos para ejecutar ciertos tipos de obras. En mérito de ello, yo debo conocer, ¿no es cierto? Y leer de una manera adecuada estos instrumentos para determinar si lo que está proponiendo la entidad contratante es viable. Porque si no es viable, yo mismo caigo en problemas, caigo en incumplimientos. Y los incumplimientos son susceptibles de multas. Y las multas son susceptibles de una sanción posterior, que puede ser la declaratoria de contratista incumplido. Entonces, es importantísimo es para quienes queramos ser proveedores del Estado o para quienes ya somos proveedores del Estado, es de vital importancia entender la necesidad, justamente, la necesidad de los proveedores de revisar de una manera adecuada las condiciones que estableció la entidad contratante para partir de ello y de un muy buen conocimiento técnico, determinar si voy a participar o no en ese proceso. Determinar si es viable o no que esté presentando mi oferta o si es que tengo dudas o inquietudes en el ciclo, en la fase precontractual, preguntarle a la entidad contratante, ¿no es cierto?, si eso que está proponiendo es lo adecuado o si se equivocó, ¿sí? Además, los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual el análisis de desagregación tecnológica o compra de inclusión, según corresponda, lo que determinará la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el CERCOP. Importante, en obras básicamente está limitado y restringido para la licitación. Aun cuando en el reglamento se le dejó a la desagregación tecnológica como una generalidad, en la normativa secundaria dice claramente que es para la aplicación de la licitación de obras. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de estos estudios? Puede ser contratado el estudio, ¿no es cierto? Puede ser contratado el estudio, puede ser a través de un proveedor que hizo los diseños o estudios para un proyecto público, o el Estado puede ser el responsable a través de quienes, de sus técnicos, ¿sí? Sin embargo, de ello, lo que sí está determinado en el mismo artículo 23, que va de la mano con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es que existe responsabilidad sobre estos estudios. Por eso les decía la importancia de ellos, por eso el, el afán, ¿no es cierto?, de esta parte normativa muy jurídica, como podemos verlo, es entender cuáles son los mecanismos que hace el Estado para establecer sus obligaciones, la planificación en compra, y establecer como proveedor del Estado qué me conviene, dónde me conviene y cómo puedo participar de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, si es que hubiera errores en los estudios e incluso si esto causa perjuicio, esto puede ser demandado en la vía judicial por los errores de los estudios. ¿Sí? ¿De quién? ¿A quién le demando? En este caso, evidentemente, a quienes tienen la responsabilidad directa. En el caso que sea contratado el estudio, es el consultor contratado de la mano. ¿Con quiénes? Con quienes recibieron los estudios. Sí, y la máxima autoridad de la entidad contratante. Y la máxima autoridad de la entidad contratante.
Aquí justamente hay un cambio sumamente importante en materia de contratación estatal y es que yo no necesito tener los estudios completos solo en un proceso. ¿En cuál? El famoso ingeniería, procura y construcción. ¿Por qué? ¿Qué es este procedimiento bastante nuevo en materia de contratación pública que hasta ahora lastimosamente no se puede aplicar de una manera adecuada? ¿Por qué? Porque nos falta la normativa secundaria que atraviesa ciertos temas, pero es el consultor, más bien dicho, el contratista que hace los diseños puede ejecutar la obra. Esto antes estaba prohibido básicamente en el Estado ecuatoriano, porque había la obligación de que todo proceso de contratación pública, los estudios completos deberán ser emitidos por la entidad contratante. En este procedimiento no. En este procedimiento el contratista que hace los estudios puede ejecutar la obra. Sí, evidentemente para esto la entidad contratante debe tener los estudios, diseños, ¿no es cierto?, a nivel básico o conceptual, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y sobre todo aquí nos está faltando todavía porque en el reglamento todavía se mantiene la obligación que en normativas secundarias se determine qué es esto de estudios de ingeniería a nivel básico o conceptual. Entonces, si bien es cierto, es un proceso novedoso en el Ecuador, es un proceso que recién cambió, recién se incorporó al cuerpo normativo que rige la contratación pública, el, este proceso aún requiere el desarrollo de la resolución emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para que sea aplicable. Mientras no esté establecido, mientras no se determine justamente esto por parte del CERCOP, no se puede aplicar. ¿Sí? Perdón. A partir de ello vienen temas más importantes a tratar. ¿Sí? Y justamente es, ¿qué hacemos nosotros como proveedores del Estado en estos procesos de contratación pública? Una vez que hacemos el análisis, ¿no es cierto?, de todas las características que pidió la entidad contratante, veo si puedo participar. Llego a participar en un proceso de contratación pública. Si he presentado de alguna manera la oferta más conveniente para el Estado ecuatoriano, califico y me adjudico. Y entro a otra etapa contractual, a una etapa en donde tengo que regirme a rajatabla, ¿a qué? A lo propuesto. También en la exposición anterior decían muchas veces, presentamos documentación que después no podemos cumplir, personal técnico, etcétera. Si es que no puedo cumplir, puedo ser sancionado. Y ahí entramos justamente a un tema bastante importante que es la ejecución contractual, que voy a permitir proyectar otras diapositivas, por favor. Solo 30 segunditos para concluir con esta partecita que es la ejecución contractual. Un segundito nada más. Hasta ahorita, si alguien tiene alguna duda o inquietud, estamos a la orden, por si acaso. Cuando no hay inquietudes, no sabes si todo estuvo claro o nada estuvo claro. Vamos a ver esto muy rápidamente, ¿sí? Porque si no el tiempo se nos viene encima. Vamos a ver. Vamos a ver un poco de la fase contractual con esto para cerrar sobre las obligaciones que tiene, ¿no? Un segundito nada más. Solo déjenme ver la diapositiva adecuada. Vamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ajá. Me confirman si se ve, sí se ve, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Entonces, una vez que superé todo este ciclo transaccional, fui adjudicado a un contrato público, entro justamente al inicio de la ejecución contractual. En el inicio de la ejecución contractual, y ustedes son proveedores o potenciales proveedores del Estado, ¿no es cierto? Esto tiene ciertas reglas obligatorias que se deben cumplir en los procesos de contratación pública. Por ejemplo, en los contratos cuya forma de pago sea 100% contra entrega, el inicio de la ejecución contractual se parte el día siguiente de la suscripción del contrato. En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del día siguiente por escrito de parte del administrador de contrato que se encuentra el anticipo disponible en las cuentas del contratista. Importante para ustedes, en las contrataciones de obra,
El plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito del inicio de obra por parte del administrador del contrato. Para ello se deberá notificar previamente que se encuentra el anticipo en las cuentas. Solo por excepción, el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la ejecución de obra luego de suscrito el contrato sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista sí lo solicite por escrito. Y por último, en otros casos debidamente justificados, esto se inicia en la ejecución contractual cuando la entidad haya determinado a partir de día cierto o condición específica a cumplir. Entonces, ahí inicio la ejecución de un contrato público. Este contrato público debe obedecer a la planificación institucional, a todo lo que vimos anteriormente. Y si en la ejecución del contrato público me doy cuenta que hay características solicitadas por la entidad contratante que va a ser muy difícil o imposible el cumplimiento, ahí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque lastimosamente, ¿no es cierto? Nosotros como proveedores del Estado, al llegar a este espacio, al llegar a este momento, ya tenemos que cumplir las obligaciones ofertadas. Es decir, si yo no revisé de una manera adecuada, ¿no es cierto?, los estudios y presenté una oferta y en mérito de ello tengo el inicio de un contrato público, ¿cómo puedo después defenderme ante un potencial incumplimiento? A partir de las reglas de inicio de la ejecución contractual, se encuentran ciertas herramientas establecidas en el reglamento, en el artículo 289 y siguientes, para que el contratista pueda hacer valer sus derechos en algunos casos y en otros casos hacer ciertos pedidos a las entidades contratantes con respecto a justamente prórrogas de suspensiones de plazo. ¿Qué pasa si en la ejecución contractual me doy cuenta que el tiempo era innecesario? No es, no va a ser no va a haber una posibilidad de la entidad contratante el otorgarme una prórroga, ya que la prórroga se debe justificar en términos de una imprevisibilidad, de algo que yo no pude prever y por lo tanto no pude resistir, por ejemplo, para obras las lluvias. Y aquí tienen los artículos que permiten de alguna manera solicitarle a la entidad contratante justamente ello. Sí, pero este pedido tiene que ser debidamente motivado. Es decir, contarle la historia a la entidad contratante, basarme en los principios y en estos artículos que de alguna manera me permiten a mí solicitar estas prórrogas. Adicional a ello, también la entidad contratante puede de manera directa ordenar suspensiones. ¿Qué pasa? Y no sé si se acuerdan, hace algunos años también se incendió el edificio de la Contraloría. ¿Qué pasaba con los contratos públicos que se debían ejecutar en ese edificio? Era muy difícil ejecutarlos por las condiciones de la infraestructura y potencialmente fueron en algunos casos suspendidos durante un lapso, en otros casos la entidad contratante buscó la terminación por mutuo acuerdo. ¿Sí? Adicional a ello tenemos otro tema muy importante a tratar con los proveedores, que es las multas durante la ejecución contractual. Las multas, primero, es una obligación de la entidad contratante el establecer multas en el caso de incumplimiento. ¿Qué son estos incumplimientos? Retardos o el incumplimiento a las disposiciones de los administradores de contratos, según muchas veces rezan los mismos contratos. ¿Cuál es la multa? Al menos del 1 por 1000 del valor total del contrato. ¿Cómo se cobra? Por el tramo que falte por ejecutar, siempre y cuando haya la división o haya entregas parciales. ¿Sí? Pero adicional a que haya esta multa, sí, tenemos un artículo que como contratistas nos puede, la palabra no es salvar, pero la palabra sí es exigir a las entidades públicas que cumplan un debido proceso para la aplicación de estas sanciones. Y este es un tip que les voy a dar. Uno de los temas que muchos procesos ganamos el año anterior y en lo que va de este año es porque las entidades contratantes aplican muy mal sus multas, las establecen de una manera adecuada e incumplen este artículo. Es decir, si es que las entidades contratantes encuentran que el contratista ha incurrido justamente en este incumplimiento parcial, lo que hacen es pretender establecer esta sanción pecuniaria llamada multa para que de alguna manera el contratista corrija su actividad, vuelva al cauce y el contrato se ejecute de una manera adecuada. De manera muy resumida, en este proceso lo que tienen, ¿no es cierto?, es, como pueden ver en el artículo 293 del reglamento, es un proceso que establece tiempos específicos para que la entidad contratante y el administrador de contrato pueda imponer esta multa. Y adicional a ello, tiempos específicos para que yo pueda defenderme como contratista. Para yo decirle, entidad contratante, estás mal, no me puedes aplicar esta multa. O para que incluso, ¿no es cierto?, después pueda demandar
el potencial, la potencial ilegalidad de una multa, de una multa impuesta por parte de una entidad contratante. En este con el fin de corregir justamente este accionar o con el fin de pedirle a la entidad contratante de que esta multa que ha sido impuesta de una manera arbitraria, que no está enmarcada en derecho, sea revertida y por lo tanto no sea una sanción para mí como contratista. ¿Sí? Volviendo un poquito a la presentación anterior y para tratar de resumir, porque me tocó justamente este tema de la parte legal en contratación pública y la parte legal en contratación pública, damas y caballeros, es lastimosamente todo. Es lastimosamente todo porque los cuerpos que rigen la contratación pública es la Constitución. Ay, no se proyecta. Perdón, un segundito nada más. Los cuerpos que rigen la contratación pública, como lo vimos, es la Constitución de la República, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es el Acuerdo Multipartes, es el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la normativa secundaria, y ya en normativa transversal tenemos el Código Orgánico Administrativo, y en normativa transversal tenemos eh, el Código Civil, por ejemplo, el Código Civil que es supletorio de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que es muy importante para poder ejercer sus derechos. Entonces, tenemos que entender un poco, con todo lo visto, y lo hemos visto en una hora, ha sido muy corto el espacio para poder tratarlo a mayor profundidad, pero con todo lo visto tenemos que entender que la administración pública se rige por el cumplimiento expreso de la normativa. Es decir, todo lo que hacen las entidades contratantes debe tener el asidero en un artículo. No es que las entidades contratantes pueden ejercer sus actividades o sus retribuciones fuera de la norma. Es decir, a los contratistas, en cambio, en el momento que suscriben un contrato público y que presentan una oferta en materia de contratación pública, el contrato es ley para las partes. Y el contrato, al ser ley para las partes, se convierte de cumplimiento obligatorio tanto para la entidad contratante como el contratista. Y el ejercicio de los derechos, que muy brevemente los hemos tratado de ver, porque el cuerpo normativo es bastante largo, bastante extenso, y me refiero al cuerpo normativo, a todos los cuerpos que rigen la contratación pública, es la obligación, ¿no es cierto?, de los contratistas a cumplir ese contrato que se convierte en ley y la obligación de los contratistas también a ser informados y a verse informados en materia de contratación pública. Algo que yo siempre suelo recomendar en todas mis clases y lo único que nos puede salvar justamente de estas potenciales sanciones por parte de a los contratistas, por parte de las entidades contratantes, es estar informado, es leer. Hay un principio general del derecho que es el desconocimiento de ley no me exime de responsabilidad. En mérito de ello, aun cuando yo sea contratista del Estado, aun cuando yo no sea ese funcionario que tiene que cumplir estos parámetros que hemos visto a rajatabla, yo tengo la obligación de conocer los cuerpos legales para saber a qué me estoy metiendo en materia de contratación pública, porque si no lo sé, puedo ser sancionado. Solo para que ustedes tengan una idea. En el Estado ecuatoriano hay 400.000 proveedores registrados. De ellos, la mitad están deshabilitados. ¿Sí? Es decir, apenas 200.000 de los 400.000 pueden acceder a contratos públicos. Es decir, 200.000 proveedores no leyeron o ya no les interesa la contratación pública, que ese es un rango muy pequeño, o simplemente fueron sancionados por no tener el conocimiento necesario de qué es lo que tienen, qué obligaciones tienen a cumplir con las entidades contratantes. ¿Sí? Por último, básicamente con el fin de hacer una pequeña retroalimentación, los proveedores tienen derechos que están establecidos en la ley y el reglamento. ¿Sí? No son muchos, no tienen un mecanismo adecuado para la retención indebida de pagos, por ejemplo. No tienen un mecanismo adecuado para resolver de una manera rápida y ágil las controversias, por ejemplo. Sin embargo, de ello, los derechos, como vimos, y derechos que pueden solicitarse de una manera inmediata, como vimos, que es prórrogas e impugnación de multas, son los únicos que de alguna manera yo puedo hacerlo de manera directa a la entidad contratante siempre y cuando conozca la normativa. Y una vez que conozca la normativa, de alguna manera puedo defenderme frente al accionar público, porque no todas las entidades actúan de una manera adecuada. Es más,
y ustedes potencialmente lo han visto, muchas veces las entidades actúan de una manera arbitraria, con el mismo desconocimiento de los funcionarios públicos. Y ante el desconocimiento de los funcionarios públicos, si desconocen también los proveedores, ¿qué hacen? Me parece que es el momento adecuado. Sé que han pasado muchos años de la ley, del 2008 a acá, han pasado casi 16 años. Pero aún así hay muchas personas que, inmersos en el mundo de la contratación pública, no conocen la normativa. Les voy a comentar un caso así muy rápidamente para cerrar, que es, yo tengo un cliente que le vendía aproximadamente 13 millones, entre 8 y 13, el mejor de sus años fueron 13 millones de dólares al Estado, pero en promedio eran 8 millones de dólares anuales de unos bienes, ¿sí? O sea, su giro de negocio estaba básicamente enfocado en el Estado. Por no conocer la normativa, por no remitirse justamente a los cuerpos que rigen la administración pública, cometió un pequeño error y no cumplió con uno de los bienes en un proceso de contratación pública de $13,000. Ínfimo, íngrimo. Y en mérito de ello, fue declarado contratista incumplido porque no tenía posibilidad de cumplir. Y la entidad contratante no tenía tampoco por qué hacerse loco, por qué decir, no, tranquilo, no cumplas, terminemos por mutuo acuerdo el contrato. No, la entidad contratante tiene la obligación de velar por el cumplimiento del contrato. Y si el contratista por desconocimiento no cumplió, eh, básicamente lo que hace es generarse una sanción de 5 años de no poder venderle al Estado. Y eso es complejo cuando tu principal actividad de negocio está en el Estado. Es por ello que les invito, le hemos visto una pastilla muy rápida de todo lo que es la normativa en contratación pública, que es enorme, extensa. Sí, pero hemos visto una pastilla muy rápida y adicional hemos aterrizado un poco en los derechos que tienen los proveedores para poder defenderse frente al Estado. Pero yo sí les recomiendo que si van a participar o están participando en procesos de contratación pública, el leer, el conocer la materia, el conocer en general la contratación estatal va a ser lo único que de alguna manera les permita ejecutar contratos públicos de una manera adecuada. Y por último, el contrato que ustedes firman, damas y caballeros, con el Estado es ley para las partes y es de cumplimiento obligatorio. Hasta aquí mi presentación. No sé si hay alguna inquietud, duda, ¿no? Yo sé que entre arquitectos y abogados estamos bastante distantes en los conocimientos que tenemos, ¿no? Tanto ustedes en una materia específica y nosotros en una materia específica. No sé si hay alguna inquietud. Doctor Luis, muchas gracias por su valioso aporte que nos ha entregado esta tarde-noche de capacitación y sí, precisamente pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Precisamente mientras nos van formulando las inquietudes, quisiera por favor consultarle, dentro de su experiencia profesional, ¿ha manejado tal vez algún caso en donde tanto el contratante o tal vez el Estado ha fallado en contra o incluso podría estarles llevando a la quiebra o ha quedado inconcluso? ¿Y por qué motivo sería casi prácticamente lo más frecuente? Lastimosamente, cuando cambian muchas de las autoridades, esto es un problema que se mantiene en contratación pública, cambian las autoridades y muchas veces desconocen sus obligaciones que tenían con contratos anteriores. Tenemos algunos clientes en la firma en donde no les pagan, no les pagan, y además de no pagarles, hacen un desconocimiento total y nos toca demandar. Pero imagínese, mi estimado Byron, ¿qué pasa si un proveedor no le pagan 3, 4 años? ¿Qué pasa si era una obra muy grande? Sí, es muy fuerte y esto sí puede llevar a la quiebra. De hecho, tenemos algunos procesos judiciales en contra del Estado ecuatoriano a través de entidades públicas en donde los contratistas no han accedido a ese derecho. Y solo algunos de los casos más recientes, estamos ya al borde de la sentencia, pero todo está bien encaminado en este sentido para ganar. Pero después de 3 o 4 años que no te paguen, potencialmente te quebrarán. El problema más grande que tiene el Estado es en pagos. Realmente son dos. La planificación, que es lo que vimos, el hacer inadecuadamente sus especificaciones técnicas, términos de referencia, el no cumplir la normativa y en los pagos. Entonces, en estos casos, lastimosamente, la vía judicial es muy larga, es muy lenta. Hay casos que pueden durar un año, hay otros casos que duran mucho más, 8 años.
Entonces, el pobre contratista no se encuentra a través de un mecanismo adecuado de defensa. De hecho, en la invitación que le estaba comentando que tuvimos en la Asamblea, lo que le propusimos a la Asamblea es que se establezca un mecanismo adecuado de defensa a los contratistas por la retención indebida de pagos por parte de las entidades contratantes. Ojalá, ojalá los padres de la patria en la Asamblea Nacional puedan ver mejores días para la contratación pública. Sí, tenemos una pregunta de Cristian Melgar que nos dice, buenas noches, doctor, una gran presentación. Quisiera saber si hay alguna actualización sobre penalidades de profesionales que incumplan con el contrato. No sé si se sigue manteniendo los 5 años sin poder contratar. Mi estimado Cristian, la pregunta, no, no ha habido ninguna actualización, se sigue manteniendo los 5 años sin poder contratar con el Estado y el incumplimiento de contratos. Pero aquí es importante también, recordemos que hablar de la parte normativa en contratación pública establece la obligación a que las entidades contratantes para que lleguen a esto deben seguir un debido proceso. Es decir, yo debía haber tenido un proceso de defensa para poder determinar tal vez circunstancias ajenas a mi voluntad, imprevistas que me impidieron ejecutar el contrato público. Pero sí, se sigue manteniendo, sigue siendo de 5 años para el incumplimiento, para el caso de contratistas incumplidos y en el caso de adjudicatarios fallidos, 3 años. Muy amable doctor, también queríamos consultarle en este caso, ¿cuáles son principalmente, por ejemplo, los temas que mayormente, como usted mencionaba, que se cambia de autoridades y la obra queda totalmente parada y el contratista normalmente llega a quebrar por después de 3 o 4 años después de haber prácticamente empeñado el matrimonio para poder cumplir la obra? ¿Cómo se puede estar tal vez mencionando, tal vez cambiando esa perspectiva que se tiene para poder seguir siendo un contratista para el Estado, dado a esta mala fama que prácticamente sí tiene? Es un tema complejo, es un tema bastante complejo. Yo tengo que decirte, mi estimado Byron, dentro de la firma tenemos clientes que trabajamos todo el tiempo con el Estado y no hemos tenido mayor. Otros clientes sí han tenido muchos problemas, muchos problemas. El, tenemos que entender que el Estado es el gran comprador. O sea, a través de contratación pública al año pasan entre 6.000 y 7.000 millones. Es un montón de plata. Y la mayor parte de esto es obras. ¿Sí? La mayor parte de esto es obras. Ahora, hay que entender también que al ser el Estado un gran comprador, sí, y un muy mal pagador, yo debo tener muchas veces el músculo financiero necesario para poder aguantar estos procesos. Hay procesos de pago que pueden demorar 3, 4, 5 meses en un tema normal o pseudo normal para el Estado. Hay una actualización en el reglamento que dice que ningún pago podrá demorar más de 30 días. Hay que ver cuál entidad lo cumple. Sí, es muy difícil encontrar y dar esperanzas hoy, como estamos, de que esto se solucione fácilmente. Yo creo que esto tiene que partir de una reforma legal que de alguna manera obligue a las entidades contratantes. Por ejemplo, propusimos este tema que les decía de un mecanismo adecuado a la retención indebida de pagos, que se determine quién puede ejecutar y cómo se va a ejecutar, porque no está determinado, y eso es lo que pasa, por eso no se puede ejecutar hasta ahora una sola retención indebida de pagos a favor de los contratistas. Y la segunda es que pedíamos, y la propuesta era que las partidas presupuestarias no puedan moverse hasta que se liquide el contrato. Por eso, con eso yo tengo fondeado o financiado el proyecto hasta la firma, obviamente salvo emergencias, fuerza mayor. Entonces, darte un mecanismo adecuado, mi estimado Byron, ahora, o determinar que se puede revertir esta mala imagen que tiene el Estado con respecto a pagos, no, no lo hay. Necesitamos una reforma legal que permita justamente establecer y viabilizar estos caminos para que se pueda proteger al proveedor del Estado. El Sistema Nacional de Contratación Pública no es solo las entidades contratantes. Una de las partes más importantes son los proveedores, porque si no existen proveedores, no existen contratos públicos. Y si no existen contratos públicos, no existen bienes, obras de servicios. Es por ello que lastimosamente yo no puedo darles la solución el día de hoy. Sí tenemos que depender de los señores asambleístas, que de alguna manera ahorita se está tratando justamente en la Comisión de Régimen Económico esta reforma, los señores asambleístas entiendan esta necesidad concreta que tienen los proveedores de tener el derecho al pago, porque con su pago ustedes generan trabajo. Sí, entonces yo también soy contratista del Estado y yo también tengo impagos.
tenemos 4, 5, 6 meses sin pagos ya, en algunos casos. Entonces, lastimosamente, mi estimado Iron, lo único que queda es hacer la gestión necesaria a través del contratista como tal. Y siempre he recomendado que por todas estas dificultades jurídicas que existen en materia de contratación pública, que sean acompañados de un profesional del derecho que les permita tratar de exigir lo más pronto posible las obligaciones de las entidades contratantes. Sin esto garantizarles un éxito, porque como les decía, no hay un mecanismo adecuado conceptualizado en la ley. Para eso le falta la reforma a la ley. Muchas gracias, doctor. La arquitecta Jessica Hugo nos pregunta, buenas noches, doctor, excelente explicación sobre contratación. Mi consulta va enfocada hacia las experiencias que se suelen solicitar en las consultorías. ¿Existe alguna ley que pueda permitir a profesionales más jóvenes, quizás sin tanta experiencia para la postulación? Mi querida arquitecta Jessica Hugo me va a odiar con lo que le voy a decir. Eh, la consultoría es un servicio técnico especializado. La consultoría, de acuerdo a las definiciones establecidas en el artículo 6, numeral 19 de la ley, nos obliga a analizar un criterio que es calidad y costo. La calidad busca de alguna manera que los profesionales con mayor experiencia, estamos hablando de consultoría, sí, que los profesionales de mayor experiencia puedan brindarle a usted el servicio. ¿Por qué? Porque un diseño mal ejecutado, y esto es ante la duda del Estado, ¿no? Un diseño mal ejecutado puede causar un perjuicio económico al Estado. Para tratar de traducir esto de una manera más sencilla, mi querida arquitecta, les voy a dar un ejemplo en materia jurídica, ¿sí? Si usted tuviera un problema jurídico muy complejo, ¿sí? Como es el diseño de una obra, tema complejo, ¿sí? Si usted tuviera un problema jurídico complejo, ¿buscaría a quien tiene más experiencia o menos experiencia? La normativa está encaminada a que se busque, al menos en consultoría, quien tiene mayor experiencia. Entonces, más bien, mi querida arquitecta, y no hay una ley que permita, obviamente, a los jóvenes a postularse a estos proyectos de consultoría de manera directa. Más bien es ir cosechando experiencia para que justamente poder ser consultor del Estado, pero la normativa está encaminada a que sean las personas que tienen mayor experiencia que puedan, en condiciones legales y normales, ¿no? Sí, a que sean quienes puedan ejercer estas actividades de consultoría frente al Estado, arquitecta. Por eso le dije, me va a odiar el día de hoy. Creo que no hay más inquietudes, ¿no? No, doctor, muchas gracias. De esa manera estamos ya llegando a la parte final, concluimos y también animamos a nuestros participantes a que puedan escanear el código QR y que puedan seguir al abogado Luis Alberto Andrade Polanco dentro de sus redes sociales. Para mayor información, consultas, estamos seguros que podrán servir de utilidad para que puedan darle sustento en algún caso de contratación pública con respecto a la legislación. A todos ustedes queremos agradecerles también por estar aquí presentes. Doctor, no sé si nos puede acompañar con un mensaje final para todos los que les estamos escuchando, por favor. Yo creo en la contratación pública. A pesar de que todo parece muchas veces un pantano, no nos pagan, saben casos de corrupción. Yo sigo creyendo en la contratación pública y creo desde hace muchos años ya. Vengo trabajando desde el año 2007 en contratación pública, Secretaría PEL. En mérito de ello, solo invitarles a leer, a instruirse, con ello, a profesionalizar su actividad. Con ello, ustedes, futuros o actuales proveedores del Estado, lo que van a hacer es una contratación pública más justa, concurrente y eficiente, solo con el conocimiento para que ustedes puedan exigir sus derechos. Eso nada más, agradecer la invitación, obviamente, al Evans, para este gran evento y estamos a sus órdenes.